Buenos días, estamos aquí con Matías Prats Jr. ¿Qué tal, Matías? Hola, ¿qué tal, Jaime? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de tenerte aquí. Y bueno, para empezar, quería darte la enhorabuena por esta gran cobertura que has hecho tanto tú como todos tus compañeros de Mediaset durante esta Eurocopa. Y quería preguntarte cómo has vivido esta Eurocopa tan atípica, con test, con muchos papeleos para entrar en países. Bueno, lo primero te agradezco el elogio, que supongo que es compartido también por el resto de mis compañeros. Y sí, es cierto, es una Eurocopa extraña, rara, típica, inusual. Primero por las 11 sedes. Yo a los campeonatos del mundo, de Europa, confederaciones a los que había acudido anteriormente, eran siempre un país, como mucho dos, como mucho Polonia. No había esta multisede, ¿no? De tener que cambiar de país casi en cada ronda. Y eso es lo primero que nos ha sorprendido. Ahora, si tú le añades que hemos estado en medio de una pandemia que parecía ya olvidada en abril-mayo, pero que luego ha resurgido con virulencia a principios del mes de junio, pues lo ha complicado todo. ¿Qué es complicarlo todo? Test, restricciones de movilidad, problemas al coger los aviones, problemas al cambiar de país, pseudo cuarentenas. En fin, ha sido incómodo, sobre todo para el equipo de producción que ha tenido que preparar los viajes, pero creo que hemos solventado airosamente todas las dificultades y hemos podido hacer una cobertura a la altura de lo que es una Eurocopa de Naciones, además con el buen papel de la selección española. Sin duda, ya para que hubiese sido perfecta la cobertura, solo hubiese faltado esa victoria en la Eurocopa de la selección, pero en el ámbito periodístico fue, vamos, perfecta dentro de lo que podía ser durante esta pandemia. Quería ¿Sabes preguntar, además lo que pasa? Que nosotros fuimos poco a poco enganchando a los aficionados y hay dos factores fundamentales. Uno, que la selección siga en el torneo, que sobreviva, y eso pasó. Y el otro es que los partidos resulten atractivos. Hubo goles, hubo prórrogas, hubo emoción, penaltis. Entonces la gente se enganchó en el torneo y eso se refleja en las audiencias de todos los partidos, sobre todo ya en cuartos de final, semifinales, la final que se resolvió en penaltis. Y la selección también ha ido tirando de todos esos rezagados que o no sabían que había Eurocopa o no confiaban demasiado en el equipo, que al final se fueron anexionando a la audiencia y los datos han sido realmente increíbles, ¿no? sí, efectivamente, así ha sido. Tanto Telecinco como Cuatro han registrado sus mejores datos históricos durante esta Eurocopa, que bueno, pues empezó con la selección española un poco floja, con muchos aficionados españoles que realmente no creen en esta selección, pero poco a poco ya se fue enganchando todo un país y todo un país acabó volcado en esta selección. Quería preguntarte qué les dirías tú a todos esos rezagados que se subieron al barco de Luis Enrique de la selección quizás demasiado tarde. No les juzgo en absoluto porque creo que era normal es evidente que llevábamos un equipo joven, inexperto, con gente poco cuajada, con pocos partidos internacionales a sus espaldas, pero el seleccionador en este caso, ha sabido hacer un grupo conjuntado, han creído en él desde el minuto uno, se empezó con dudas, pero a partir del tercer partido el equipo pegó el estirón y cogió una velocidad de crucero y creo que nos fuimos a casa en el partido que menos no merecíamos. Pero no le podemos reprochar a la afición que no se enganchara desde el principio, porque los antecedentes no eran halagüeños, ¿no? Había que tener mucha fe para confiar desde cero en esta selección. Buenos jugadores, cierto, pero muy inexpertos. Entonces era un melón por abrir. Ahora bien, en cuanto que avanzó el torneo, vimos que los Pedri, Morata, Dani Olmo, Fabián, los jugadores al final son buenos jugadores, juegan en grandes equipos europeos y ¿qué quieres que te diga? A mí España me parece que tiene mimbres ahora para pensar en otras cosas, pero no nos debemos de parar en pasar facturas ahora a quien creyó, a quien no creyó, porque creo que además era normal ser escépticos antes del torneo. Y ya en el ámbito personal y en el ámbito periodístico, ¿cómo te viste a ti en esta cobertura durante la Eurocopa? Sinceramente ocurre mucho, ¿eh? Yo he hecho muchos acontecimientos deportivos y este ha sido el que más he trabajado, quizás también por todas las dificultades añadidas que antes hemos comentado, pero desde el 26 de mayo hasta el 11 de julio libré un día. Y eso es duro porque son viajes, son horas, Las Rozas he estado prácticamente viviendo y conviviendo con ellos, pero ha sido una experiencia muy enriquecedora, muy satisfactoria. He aprendido también a cómo gestionar situaciones que antes no había vivido. Por ejemplo, hay un positivo en la selección, Busquets, ¿qué pasa? ¿Cómo se aíslan? ¿Cómo entrenan ahora? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? El hacer de periodista, ¿no? El ejercer de tu oficio, levantar un teléfono,
oye, ¿cómo está la selección? Enterarte de qué está pasando, también averiguar qué piensa el entrenador, a quién va a poner, cómo es el ambiente dentro, qué están diciendo el rival, cómo es la moral del equipo. Entonces, eso me gusta porque durante el año suelo estar más encerrado aquí en el plató de Telecinco y cuando me sacan de paseo, pues lo disfruto mucho. Mm. Y al fin y al cabo, el periodismo es bueno, es una profesión que, como tú decías, exige de muchísimo trabajo, pero al fin y al cabo también es una profesión que es realmente periodista y el que la ejerce la disfruta mucho. ¿Cómo se vive eso? El tener que trabajar mucho, pero a la misma vez disfrutarlo también. Es que, claro, tú dices, estoy trabajando mucho, pero es tu vocación, es tu pasión, con lo cual al final se difumina ese sacrificio horario, sobre todo en cuanto a horas de trabajo y pocas horas de descanso, porque estás donde quieres estar, donde has querido estar cuando eras niño, ¿no? Yo también quería ir a un mundial, a una Eurocopa, a unos Juegos Olímpicos, y cuando estás, lo que no puedes hacer es quejarte. Hay que darlo todo, hay que vaciarte y sobre todo disfrutar, dejarte llevar por una experiencia gratísima, enriquecedora, muy satisfactoria. Y eso es lo que me pasa a mí, ¿no? Que además no me quejo, que soy echado para adelante, que me gusta lo que hago. A ver, soy un privilegiado. Yo he estado, para empezar, he estado en una semifinal en Wembley, he estado en ciudades preciosas como Copenhague o San Petersburgo, he podido entrevistar en exclusiva a los protagonistas, ¿no? A Luis Enrique, a los jugadores, al presidente. Entonces, ¿qué más se puede pedir, ¿no? Estar justo siendo la televisión con derechos de una Eurocopa con una selección que avanza, que llega a semis, yo creo que hemos cumplido y yo lo he disfrutado. ¿Y cómo empezó ese niño que decías ahora que quería ser periodista? ¿Cómo empezó en el mundo del periodismo? ¿Cómo empezó a gustarle esto? Y luego, pues, cómo fue empezando cuando ya empezó a dejar de ser tan niño. El niño era muy vocacional. El niño nació con un micrófono casi pegado a la boca o a la oreja. Si hablamos de la radio, yo he sido un privilegiado porque he tenido en casa a los dos maestros, al abuelo y a mi padre, que me han inculcado casi sin querer esa pasión por este oficio tan bonito que es el periodismo. Empecé muy joven porque es verdad que yo al fútbol no era muy virtuoso, pero me defendía, pero me gustaba más estar detrás de la barrera, o sea, ser yo el que narraba incluso los partidos en el cole de mis amigos o cuando jugábamos a la videoconsola narraba los partidos y ese fue un poco el germen de lo que luego fue sucediendo, ¿no? Cuando cumplí 18 años ya tenía muy claro el camino, que iba a estudiar periodismo y pronto me dieron una oportunidad en Radio Marca, que se llama la radio del deporte. Es el sueño de cualquier chaval apasionado del deporte, del fútbol, del baloncesto, del ciclismo y me vi allí con 19, 20 años yendo a coberturas, narrando partidos, haciendo inalámbrico, entrevistas, encuestas y esa fue una escuela fabulosa, magnífica, donde aprendí muchísimo, me encontré un grupo joven que me recibió con los brazos abiertos, que me acogió, que me enseñó, que me tuteló y para mí fue una experiencia inolvidable. Luego me pasé a la tele, que la tele también tiene mucho encanto, sobre todo ya llegando a un gran transatlántico como es Mediaset, donde me han dado la oportunidad de hacer absolutamente de todo, pero el recuerdo de la radio, de esa primera experiencia profesional, es imborrable porque yo soy un tío de radio, o sea, me gusta mucho la tele, pero lo que tengo sonando 24 horas es la radio a mi lado. Ujú. Nombrabas ahora tanto a tu padre como a tu abuelo, que bueno, fueron y son dos de las personas que más, bueno, pues te han ayudado en esto del periodismo. Heredaste un poco de ellos también esa pasión del periodismo. Al fin y al cabo, ellos son pues dos de los mejores periodistas que ha tenido en nuestro país en toda la historia. Tú estás en camino también en ser uno de ellos porque todavía te queda mucha carrera por delante. Y bueno, pues quería preguntarte cómo influyeron ellos dos en tus inicios y cómo influye tu padre ahora. Tengo que reconocer que el referente, el ídolo, el icono, el mito para mí es el abuelo, porque es distinto, porque yo no he visto a nadie como él, con esa capacidad para narrar, para describir, para contarte las cosas. Al fin y al cabo, el oficio de un periodista que es contar las cosas tal y como son, sin adornos, pero él era un contador de historias y a mí me apasionaba su forma de narrar, su forma de acercarse al oyente, su forma de describir minuciosamente una corrida de toros, un partido de fútbol, su forma de transmitir la información, su sentido de la responsabilidad, su esfuerzo, su sacrificio y sobre todo el talento. El talento o lo tienes o no lo tienes y él lo tenía, era un sabio, un privilegiado, un fuera de serie. Y como él es irrepetible, pues me he intentado alejar claramente de imitarle a él, porque es algo que solo me podría traer cosas negativas. He tenido mucho más cerca el ejemplo de mi padre, que mi padre
es un tío fantástico, un gran periodista, muy vocacional, muy sacrificado también, lleva muchísimos años. Ten en cuenta que mi padre tiene 70 años y sigue al pie del cañón y no le he oído quejarse nunca, al revés, la sonrisa puesta cuando va a trabajar, cuando llega un acontecimiento importante, unas elecciones en América o aquí en España y tal, le veo estudiar, le veo prepararse, no se relaja, no es ni mucho menos vanidoso, es un tipo humilde y ese ejemplo para mí ha servido muchísimo, ¿no? Tanto en lo profesional como en lo personal, porque son dos tíos fantásticos. ¿Te ves llegando tú a la edad de tu padre como periodista? No creo, no creo. Él tiene, primero que tiene un componente genético de longevidad, que lo tienen todos los Prats, no sé yo si tendré esa suerte, y luego la pasión, él se cuida mucho también, cuidado, él le ves que se acuesta a las 11 de la noche después de tomarse su ensaladita y tal, no ha hecho excesos, es un tío muy deportista y yo creo que todo eso influye, aparte de su pasión evidente por la profesión. Pero no sé si tendré gasolina para llegar tan lejos y tampoco es algo que me proponga en serio. Si llega bien y si hay que irse a casa antes, pues me iré seguro con la conciencia tranquila y después de haber disfrutado, ojalá, de muchísimos años de profesión, que esto es muy bonito. Ojalá podamos disfrutar del tercer Matías Prats muchos años más. Y quería preguntarte qué aspiraciones tenías cuando empezaste en el mundo del periodismo. Siempre pensé en hacer esto, periodismo deportivo, en narrar un campeonato del mundo, en una carrera ciclista, que también lo he hecho, por fortuna, hice el Giro de Italia o la Vuelta a España, o el baloncesto, pero tampoco era muy ambicioso. Yo era, pues, si puedo estar 2 días ahí, los disfrutaré. Si puedo estar 2 años, todavía más. Y no es ser inconformista, es saber valorar lo que te ha ofrecido esta profesión, que a mí ha sido muchísimo y está siendo muchísimo. Ahora bien, ¿que me quiera dedicar toda la vida al periodismo deportivo? Pues no, sinceramente. Tengo inquietudes por probar otras cosas, me gusta mucho el formato de entrevista, el reportaje, incluso la denuncia, ¿no? El ser periodista para destapar algún caso injusto o, por qué no, hablar de información general, de internacional, de cultura, con lo cual no descarto dentro de unos años, si se me brinda la oportunidad, cambiar de lado y hablar en vez de hablar de Messi y de Cristiano, pues de Pedro Sánchez y Pablo Casado. No me importaría, o sobre todo, entrevistar a gente interesante, buscar historias, salir, conocer países. Me encantaría tocar todas las teclas en este oficio. ¿Y te gustaría, aparte de pasarte a otro ámbito periodístico, pues te gustaría estar en dos ámbitos a la vez? Creo que es compatible. De hecho, a mí me gusta la radio, colaboro de vez en cuando, a mí me gusta escribir, también escribo de vez en cuando, pero creo que radio y televisión, por ejemplo, son compatibles, ¿no? Y a mí la radio me encanta, es mi pasión y no quiero abandonarla. Al revés, si hay algún proyecto interesante, me gustaría abrazarlo, porque ya te digo que me identifico mucho con ese medio tan instantáneo, tan caliente, tan puro, ¿no? Como es la radio. Así que estoy abierto a escuchar cualquier propuesta que caiga del cielo. Durante tu carrera, pues desgraciadamente has tenido que encontrarte pues con gente quizás con bastante envidia hacia tu persona, pues eso, tachándote de enganchado o quizás desmereciéndote como periodista por quienes habían sido como periodistas tanto tu abuelo como tu padre. ¿Qué has opinado, qué opinas sobre eso y cómo encajas tú las críticas generalmente? Es que lo respeto mucho y te digo más, lo puedo llegar a entender. Fíjate, si eres un periodista que lleva 2 o 3 años en el paro sin tener ninguna oportunidad y ves al hijo de Matías Prats, que es evidente que llama más la atención, que a mí a lo mejor me han dado la oportunidad antes que a otros, de manera, puede ser injusta, lo asumo. Yo entiendo ese mosqueo, esa reacción en caliente de decir, joder, este es un enchufado, está ahí. Ahora bien, es verdad que yo he sido un tío trabajador, he estudiado mi carrera y mi padre obviamente nunca ha levantado un teléfono para que yo tenga trabajo en la radio o en la tele. Además, es de cajón pensar que mi padre no me puede enchufar en Telecinco, no voy a ir a la competencia cuando mi padre está en Antena 3. Pero es lícito, lo entiendo y lo respeto, el periodista que piensa eso, incluso el que es ajeno a nuestra profesión y lo piensa. Pero por eso hay que intentar, primero, pasar de todo, porque yo paso absolutamente de todo, en redes sociales, tal, y la gente por la calle conmigo es muy cariñosa por lo que han sembrado mis antecesores, por lo que han sembrado mi abuelo y mi padre, y eso se agradece. Así que soy muy pasota, no me afecta en absoluto, pero lo respeto y lo puedo llegar a entender. Claro, yo creo que al fin y al cabo es eso. Bueno, pues quizás es normal que en cuanto ven Matías Prats
ya dicen, bueno, pues el hijo o el nieto de tal, pero al fin y al cabo creo que tampoco puedes negar jamás el trabajo que tiene detrás a cualquier periodista, no solo a ti, a cualquier periodista que estás viendo en la tele o en la radio. ¿Sabes lo que pasa? Que eso a lo mejor con 25, 28 años, ahora ya tengo 36, entonces son ya más de 15 años de trayectoria profesional, mostrando muchísimo respeto por mis compañeros, por mis rivales, por la profesión, siendo un chaval humilde, sencillo, dedicado a su oficio. Y yo creo que eso pues poco a poco cala también y bueno, ya no te miran con esos ojos de este está aquí puesto por el ayuntamiento, ¿no? Algo habrá hecho, más o menos se defiende el chaval, no tartamudea, lo explica todo más o menos bien, tal. En fin, que ahora yo creo que irá a menos, pero hasta mi padre todavía algún día le dice, no, porque era hijo de don Matías. Hay que respetarlo, entenderlo y no hacer caso. Yo creo que esa es la receta. Y al fin y al cabo, no creo que una persona tenga ya 15 años de carrera que han sido regalados. O sea, es obvio que obviamente hay muchísimo de trabajo detrás. Pero bueno, pasando ahora a otro tema, te quería hacer una pregunta y era, pues, ¿cómo crees que la gente te conoce más en la calle? ¿Como Matías Prats a secas, como Matías Prats tercero, como Matías Prats nieto, Matías Prats hijo? Porque yo, en mi No, caso, no tengas ninguna duda, el hijo de Matías Prats. claro, Esa es la etiqueta y lo llevo con muchísimo orgullo y seguramente dentro de 20 años o 30 seguiré siendo el hijo de Matías Prats. Mi padre era el hijo de Matías Prats también, o sea que... ¿Sabes? La única vez que me dio un poco de vergüenza fue con 18 años en el carnet de conducir aquí en Madrid, que hay miles de personas y me llamaron a mí el tercero, Matías Prats, y todos se giraron y vieron ahí a un chaval y dice, este tío no es Matías Prats, pero sí es Matías Prats, lo llevo con muchísimo orgullo. A mí, en tu caso, me pasó desde que hablamos la primera vez. Yo voy, claro, a toda mi familia ya se lo he dicho, digo, voy a entrevistar a Matías Prats, claro, yo ilusionadísimo, y me decían, ¿pero qué Matías Prats? Y yo, ¿qué digo? ¿El hijo, el nieto, el Que tercero? somos muchos, somos muchos. Claro, Pues seguramente si tienes abuelos hay que decirle el nieto de Matías claro, que Prats. a mis A abuelos les los decía el padres tercero. ya soy ya el hijo de Matías Prats. Y a tus colegas pues soy Matías Prats el Hostia, chaval, el el de junior. ahora, El de claro. ahora, sí. Al fin y al cabo, mis abuelos pues vivieron y vieron la época de tu abuelo, mis padres Claro. han vivido, bueno, y viven y ven y han visto la época de tu padre. Yo y la gente de mi edad pues hemos vivido y vemos tu época, te vemos a ti y en mi caso ya no solo te veo a ti, sino que también siento admiración por ti, tanto yo como otros muchos chavales que queremos ser periodistas. Y quería preguntarte qué se siente al saber que hay gente que realmente te admira y te tiene como referente. Primero un poco de vergüenza y segundo muchísima responsabilidad para ser muy estricto en tu labor profesional, ¿no? Para hacer bien las cosas, para ser respetuoso, para intentar ser didáctico también, poder enseñar o transmitir lo que puedas, lo que esté en tu mano, tu sabiduría, tu experiencia, lo que hayas acumulado durante estos años. Y las ganas de decir, estos chicos seguro que con pasión, con devoción, con trabajo van a tener una oportunidad y la van a aprovechar. A ti en concreto te veo con una raza, con una vocación evidente. Creo que te lo estás currando desde antes de empezar tu carrera y eso es muy importante, porque yo les digo, yo soy profesor en la universidad y también les digo a mis alumnos, no os conforméis solo con, oye, estoy aquí sentado a ver si me contrata una empresa. No, es que hoy día tú puedes ser un medio de comunicación, tú puedes hacer una entrevista, como estás haciendo tú hoy, tú puedes escribir un artículo, tú puedes leer, empaparte de sabiduría y creo que el periodista lo es 24 horas al día, 365 días al año. Así que no descansamos, nosotros es saber, aprender, aprender. Y esto es periodismo y lo que estás haciendo tú tiene muchísimo valor porque estás sentando unas bases para después, cuando te toque, vas a estar muchísimo más preparado. Quería preguntarte en qué top de periodistas te pondrías a ti y en qué top de periodistas pondrías a tu padre ahora mismo. Yo no me pongo ni entre los 100 primeros. A mi padre, desde luego, le sitúo en lo más alto junto a periodistas de una talla increíble. Por ejemplo, Iñaki Gabilondo, para la gente de mi generación y un poquito mayores, ha sido un periodista extraordinario, juicioso, con una capacidad de análisis fantástica, un entrevistador. Siempre me voy a la radio con Luis del Olmo, con Carlos Herrera,
con Carlos Alsina. Ahora mismo hay un nivel en la radio fantástico. Tenemos también, por supuesto, a Àngels Barceló, a Pepa Bueno, a Cristina, la de la COPE del fin de semana, las chicas sobre todo. También está Ana Blanco, que lleva toda la vida en televisión española, Ana Pastor en La Sexta, las chicas de La Sexta que lo hacen fantásticas, Cristina Saavedra, Elena Resano. Hay un nivel de periodistas en este país elevadísimo. Yo me quedo, si me tengo que quedar con uno, a mi padre lo tengo que poner, aunque me dé vergüenza, y a Iñaki Gabilondo, porque creo que se lo ha ganado. En periodismo deportivo, yo he sido también de los que ha escuchado mucho a García, de la Morena, ahora a Juanma Castaño, Manu Carreño, y de todos aprendes algo, ¿eh? Para mí, la radio es una escuela fantástica que te da muchísimo, y sobre todo esa voz cálida, reconocible, cercana, que te alumbra, que te provoca curiosidad, que te provoca que te hagas preguntas. Eso también nos viene muy bien a nosotros. Y ahora ya pasando un poco al ámbito deportivo y dejando un poco atrás ahora el periodístico, te tengo que preguntar, obviamente, pues por el tema de conversación que está en todas las mesas futboleras ahora mismo, que son los audios de Florentino. ¿Qué opinas tú al respecto? Primero, creo que son extemporáneos, ¿no? Pierden, para mí, valor e interés periodístico porque son de hace muchos años. Y luego el presidente del Madrid, pues quien le conoce un poco sabe que tiende a hablar así, ¿no? Que cuando coge un poco de confianza se suelta y tal, incluso son cosas que ni siquiera creo que llegue a pensar. Pero no sé qué contestarte porque me pilla alejado de esa noticia. Nosotros aquí no hemos hecho mucha cobertura. Tampoco me parece lo más ético a nivel periodístico sacar esos audios ahora, después de tantos años. Así que le he dado un valor muy, muy lejano, ¿no? O sea, muy relativo. No me parece un documento tan interesante, aunque sí reconozco que para un aficionado del Real Madrid pues tenga interés, que le sorprenda ver al presidente hablando así, en esa actitud. Obviamente él ha estado equivocado, no han sido sus mejores palabras, pero tampoco me quiero meter mucho en ese jaleo. ¿Crees que bueno, pues a todos los jugadores a los que ha criticado Florentino se pueden poner en contacto con él o pueden llevar alguna demanda contra él o simplemente lo dejarán pasar y eso se quedará ahí y no pasará nada? Lo dudo mucho, yo creo que lo dejarán pasar y a otra cosa porque el Real Madrid es una institución muy grande y es mejor estar a buenas que estar a malas. Efectivamente. Tú eres un declarado forofo del Atlético de Madrid y quería preguntarte si, pues siendo periodista y estando ahí al pie del cañón, ¿alguna vez te ha perjudicado ser un atlético confieso? No me ha perjudicado, pero es que también me considero un periodista muy ecuánime, muy objetivo, transparente. Yo creo que no pasa nada por decir que eres de la Atleti. Además, es una afición muy sana, tampoco soy un ultra, no soy anti nada, pero me gusta decirlo porque sí que me hace ilusión cuando gana el Atleti. Ahora, hace 2 meses he contado cómo el Atleti ha ganado la Liga y sí, pues me ha hecho ilusión, me he sentido muy feliz de poder contarlo en un informativo, así que no hay que esconderlo, pero siempre con mucho respeto, intentando ser muy objetivo, muy ecuánime, no dejarte llevar por la pasión de los colores, que para mí no es ese periodismo el que yo practico, lo respeto, pero no es el mío, no estoy en esa casilla. Ahora bien, lo digo alto y claro, soy del Atleti. ¿Crees que la temporada que viene el Atleti podrá ganar esa segunda liga consecutiva o esa ansiada Champions bueno, pues que obviamente otro año lucharán por ella? Para mí la Champions a día de hoy para los equipos españoles son palabras mayores, ¿no? Los ingleses, incluso algún francés, alemanes, nos llevan un poco de ventaja, pero bueno, son épocas, ¿eh? Hemos sido grandes dominadores varias décadas, ahora nos toca estar en otro escalón. La Liga, creo que el Atleti, no lo voy a decir que sea favorito, pero claro candidato a revalidar el título sí que es, ¿no? Ha mantenido a los jugadores, puede hacer algún fichaje, el entrenador, que para mí es la base de todo, sigue y sigue siendo ambicioso, así que cuidado con el Athletic, además con la vuelta del público va a volver a estar arropado en el Metropolitano, que va a ser un rival muy incómodo como siempre. Si tuvieses que hacer un pronóstico claro, ¿quién dirías que gana la Liga y quién dirías que gana la Champions League? Yo diría que la Liga la va a ganar el Atlético de Madrid, ahí sí me mojo, con mucho sufrimiento por delante del Madrid, del Barça, del Sevilla. La Champions,
hay que decir un inglés, yo creo. Mira, el City que lo rozó el año pasado, a lo mejor este es su año, aunque me parece que el Chelsea tiene muy, muy buen equipo y capaces son de repetir. Ujú. Quería preguntarte una cosa, bueno, pues porque hablábamos antes al principio de la entrevista de que has estado cubriendo esta magnífica Eurocopa y atípica también, como decíamos. Quería preguntarte si ahora tienes como objetivo cubrir algún otro gran evento o algún otro gran partido o algo. Pues mira, me faltan unos Juegos Olímpicos Ujú. y me falta, por ejemplo, un Tour de Francia, porque también he estado en Roland Garros con Nadal, he estado haciendo el Giro, he estado haciendo muchas cosas, pero de deportes así, no sé, partido de la NBA tampoco está. Ah, sí, estuve de aficionado, pero no trabajando. Diría los Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos es la gran cita del deporte, pero por ejemplo, si me hubieran mandado a Tokio, me hubiera quedado con un mal sabor de boca, o sea, hubiera ido feliz, pero es que esto no son los juegos, no hay gente, no te puedes desplazar fácilmente, no puedes ir a ver primero los de remo, luego al voleibol y luego al fútbol porque está todo muy restringido. Me faltan unos juegos. Yo a los de París me gustaría ir y creo que sería completar unas grandes experiencias porque mundiales, Eurocopas y tal, la verdad es que es el sueño de cualquier periodista deportivo. Pues ya sabéis, jefes de Mediaset, Matías Prats, el primero para ir a los próximos Juegos Es Olímpicos. que a los de Río los rocé, estaba yo acreditado, era el único que iba a ir, pero por cuestiones presupuestarias me caí deshice la maleta a pocas semanas de los Juegos. Pero bueno, queda mucho, que todavía me queda carrete, a ver si me dan la oportunidad. Nada, para los próximos seguro que estarás ahí el primero. Quería, quería preguntarte también bueno, ahora que empiezan estos Juegos de Tokio, aunque no podrás cubrirlos allí, si los seguirás en la tele o quieres descansar un poco más este verano de tanto deporte. No, los juegos, soy un apasionado del deporte y es nuestra cita predilecta cada 4 años, en este caso 5. En la tele lo vamos a seguir, es verdad que no somos la televisión con derechos, que es televisión española, pero a través de las agencias y de acuerdos con la televisión pública española, pues sí que podemos ofrecer imágenes, no a lo mejor un resumen amplísimo, pero sí que, por ejemplo, cuando gana un español una medalla o en los partidos de fútbol de la selección de Luis de la Fuente los vamos a poder ofrecer en resumen, hacer alguna pieza pequeña y mostrar imágenes y claro, estaremos atentos. El horario viene muy mal porque va a ser, ten en cuenta que en Japón, en Tokio son 7 horas más, nosotros mientras dormimos ellos van a estar compitiendo, así que nos vamos a levantar y vamos a ver que este ha ganado una medalla, que este ha pasado a la final, que Lidia Valentín está levantando no sé cuántos kilos, así que lo seguiremos muy de cerca y con muchísima pasión para que nuestros deportistas nos vuelvan a dar muchas alegrías. Lo bueno es que en fútbol el primer partido es a las 9:30 de la mañana, si no me equivoco, el jueves. Los demás, pues eso es a las 12 del mediodía, 1 de la tarde. Así que pues se pueden ver y los otros partidos, si hay mucho interés en ver algún partido de baloncesto o alguna otra competición, bueno, mucho café, mucha Coca-Cola, mucha cafeína A para... trasnochar, que estamos Claro, en claro. verano, tú estás de vacaciones, macho, Claro. tú puedes hacerlo perfectamente. El día siguiente a muchos no hay trabajo ya, no hay colegio ni nada, así que se puede trasnochar Coca-Cola Claro. y a ver los Olímpicos. Ahora vamos a hacer una cosa que se me ha olvidado explicarte antes de la entrevista, porque la entrevista es, bueno, las preguntas que te he hecho ya, y ahora son 5 preguntas que tienes que elegir rápidamente, sin pensar mucho, entre una cosa y otra cosa. Hay de fútbol, de periodismo y de cosas completamente... Venga, vamos a intentarlo, a ver si no me meto la pata. Venga, la primera es tele o radio, Radio, Madrid o Barça, Atleti, no puedo ahí. correr o montar en bici, Correr, playa o montaña, playa, y por último, entrevistar o narrar. entrevistar. Perfecto. Pues esas son las 5. Ahora, todas contestadas perfectamente. Menos la de Madrid o Barça, Muy pero bien. bueno, has elegido Atleti, así que ahí perfecto. No podía, Jaime, no Está podía. bien, está bien. Hombre. Y bueno, ahora ya las últimas 2 preguntas son bueno, ¿por qué me has concedido esta entrevista? Al igual que has concedido otras entrevistas a chavales que también quieren ser periodistas. Y qué consejo le darías a un chaval como yo que quiere ser periodista en un futuro. Primero porque intento no decirle que no a nadie porque yo cuando era joven también he pasado por estos momentos de pedir entrevistas a un profesional y a alguien que ya está sentado en los medios de comunicación y siempre me hicieron ese favor y procuraré no cambiar nunca y seguir atendiendo a todos los jóvenes chavales de facultades o de colegios
que me pidan una entrevista. Consejo para mí es fundamental, pasión y trabajo. O sea, pasión hay que tenerla, vocación también, tener claro a lo que te quieres dedicar y que este es un oficio que requiere sacrificio. Y luego lo que te decía antes, todo lo que esté en tu mano suma. Leer periódicos, leer libros, escuchar a los buenos, fijarte en los buenos programas de televisión, ampliar conocimiento, no solo centrarte en deportes, ¿no? Nosotros tenemos que saber quién es el ministro de Defensa, qué se debate en el Congreso, por qué en Alemania ha habido inundaciones, cuándo son las elecciones de ese país. Tenemos que ser periodistas polivalentes, porque un día te llaman de deportes de Mediaset, pero otro día a lo mejor te llama Susana Griso para Espejo Público o Ana Blanco para los informativos de Televisión Española. Y eso nos tiene que pillar preparados. Los periódicos son un elemento fundamental, te informan, te entretienen, te culturizan, ir a museos, ir a teatros, ir al cine, música, todo eso suma para que seas un mejor periodista. Así que incluso delante del espejo, entrevistar a tu madre, hacer un reportaje con tus amigos, todo eso también es periodismo. Y sobre todo lo que decías ahora de, bueno, de leer el periódico. Antes ya era más difícil porque tenías que ir a comprarte un periódico, pero ahora es abrir el móvil y ya tienes ahí todas las... Ahora no hay excusa, Claro, no hay excusa. efectivamente. Ahora ya pues todo bastante más fácil. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Mil gracias de verdad de corazón por estar aquí. También se agradece mucho el que nos concedas estas entrevistas a nosotros, a los que queremos ser periodistas. Desde, vamos, el primer día que te la propuse allí en las Rozas, vamos, salí encantado, salí contentísimo del trato que había recibido por tu parte. Así que de verdad, mil gracias de corazón por todo, y tanto por esta entrevista como por el trato recibido. Ha sido un placer y te mando un abrazo muy fuerte, que pases un feliz verano y nos vamos a ver muy pronto, me da a mí, que con un micrófono cada uno, ¿eh? Ojalá.